Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo es posible perder peso comiendo carbohidratos. Con el auge de las dietas cetogénicas, es decir, las dietas basadas en el consumo de grasa, que reducen automáticamente la cantidad de hidratos de carbono, o las dietas low carb o bajas en carbohidratos que se están poniendo tan de moda, parece que la solución para perder peso siempre pasa por la reducción de los carbohidratos. Y no es así. Se puede perfectamente perder peso consumiendo carbohidratos. Bueno, aquí tendríamos que puntualizar, como siempre, un poquito qué tipo de carbohidratos, de dónde los obtenemos y qué cantidades consumimos. Las recomendaciones generales de frecuencia de consumo de alimentos y de porcentajes de macronutrientes nos dicen que los hidratos de carbono deberían oscilar en unas cantidades entre un 50 y un 65% del total de la energía de la dieta. En este caso, yo diría que para las personas que quieren perder peso, este es un porcentaje un poquito elevado y que se debería valorar en función sobre todo de la cantidad de ejercicio físico que se realiza. ¿Por qué? Pues porque si nosotros no quemamos, es decir, no utilizamos todos esos hidratos de carbono, ¿qué ocurre? Que se acumulan en forma de grasa y no nos dejan perder peso. De manera que generalmente las personas que necesitan perder peso inicialmente no tienen un nivel de actividad física elevado, sino probablemente no habrían conseguido ese aumento de peso, es decir, tienen un desequilibrio, ¿no?, entre su aporte de energía a través de los alimentos y también entre la actividad física o el gasto calórico que tienen a diario. Y eso es lo que normalmente nos lleva al aumento de peso. Pero ahora vamos a ver cómo podemos perder peso manteniendo el consumo de hidratos de carbono en la dieta, es decir, sin seguir una dieta cetogénica que los reduce al máximo. Y como estrategias dietéticas tenemos muchísimas, no siempre la misma es útil o es aplicable para todo tipo de personas. Por eso siempre os digo que todo se debe valorar de manera individualizada, a pesar de que los estudios nos digan que, bueno, pues sí, algunos tipos de dieta tienen más utilidad o son más fácilmente aplicables para ciertos objetivos. En este caso nos vamos a centrar en la pérdida de peso consumiendo carbohidratos. Pero claro, no todos los carbohidratos o hidratos de carbono son iguales y de esta manera tenemos que aprender a diferenciar los que nos resultan más beneficiosos de los que no nos van a ayudar a perder peso, sino que nos pueden mantener ese peso o incluso hacer aumentar. Los hidratos de carbono que debemos priorizar en el caso de querer perder peso serían los que contienen los alimentos de manera natural, es decir, verduras, frutas y lácteos. Son los alimentos que principalmente nos aportan esos hidratos de carbono. Dentro de las verduras incluiríamos también, debería haber dicho, alimentos de origen vegetal, incluiríamos por ejemplo también las legumbres, aunque dependiendo de la cantidad de peso que queramos disminuir, igual tenemos que variar las proporciones, ¿no? Más verdura, bajar un poquito las legumbres y las frutas para de esa manera pues ir jugando con los diferentes tipos de carbohidratos.
pero es que seguro que no puedo tomar ni pan, ni pasta, ni patata. Bueno, pues ni arroz, que son alimentos muy ricos en hidratos de carbono. Pues también os digo que se puede perder peso fácilmente manteniendo el consumo de estos alimentos, pero evidentemente en cantidades adecuadas. Si yo mi alimentación de origen antes de empezar la pérdida de peso es arroz el lunes, pasta el martes, patatas el miércoles, arroz el jueves, legumbres el viernes, es decir, todos los días mi ingrediente principal es o un cereal o un tubérculo o una legumbre, me va a costar perder peso. ¿Quiere decir que los tengo que eliminar? No, simplemente tengo que reducir la cantidad y en lugar de ser el ingrediente principal, por ejemplo, arroz con tomate, va a ser un ingrediente secundario y voy a preparar una pechuga de pollo un poco más grandecita y le voy a poner de acompañamiento un poco de ensalada y un poquito de arroz salteado, por ejemplo, o arroz con un poquito de curry o con vegetales. De esa manera la cantidad de arroz se reduce bastante, pero sigo manteniendo el consumo de arroz. Es que me encanta, no puedo vivir sin comer arroz. Bueno, pues ahí tienes una forma de mantenerlo en tu dieta de adelgazamiento, no eliminarlo, pero reducir la cantidad. Y vuelvo un poco a lo que os he contado al principio del vídeo, esos porcentajes de un 50-65% de hidratos de carbono en la dieta son más apropiados para personas que tienen cierta actividad física, bueno, con cierta intensidad, es decir, no para personas con vida sedentaria ni para personas que su máximo de ejercicio es caminar media hora o una hora al día a paso más o menos ligero. En esos casos es posible que ese porcentaje de hidratos de carbono sea excesivo para nuestros requerimientos. ¿Qué porcentajes podríamos manejar un poco más realistas para las personas que necesitan perder peso? Pues entre un 40 y un 50. Es una reducción pequeña, alrededor de un 15%, un 10 o un 15% de hidratos de carbono. Pues esa pequeña reducción nos puede ayudar a mejorar el peso, a perder peso más fácilmente. ¿Y cómo lo reducimos? Pues lo acabo de explicar. Reducimos el consumo o la cantidad de alimentos ricos en hidratos de carbono, cereales, tubérculos y legumbres principalmente, y los sustituimos por mayor cantidad de verdura. Hacemos una combinación de ambos ingredientes. La proteína, si teníamos un buen consumo inicial, o sea, antes de empezar la dieta de adelgazamiento de proteínas, la mantenemos. Si era escaso, ¿qué puede ocurrir? Lo tendremos que aumentar hasta cubrir nuestros requerimientos. ¿Por qué? Porque las proteínas son muy saciantes, nos ayudan a mantenernos sin hambre y de esa manera nos ayuda a controlar también el tamaño de las raciones o el picoteo entre horas. Así que es algo que también deberíamos valorar. ¿Cómo mejoramos el aporte de proteínas? Preocupándonos de que en las 3 ingestas principales, desayuno, comida y cena, existan alimentos proteicos, que puede ser yogur, puede ser queso, huevos, carne, pescado, marisco, frutos secos o semillas. De esa manera aumentamos ese aporte proteico en pequeñas porciones, pero bueno, que también nos pueden ayudar a mejorar la saciedad. También tiene mucha importancia, por supuesto, que aumentemos la actividad física para que nos permita mantener también ese aporte de hidratos de carbono en la dieta, porque como os digo, todo lo que no se utiliza de la glucosa que se absorbe a través del intestino después de la digestión se almacena y se almacena con muchísima facilidad, así que vamos a evitar que se almacene, haciendo que las fábricas de energía requieran utilizar más recursos porque necesitan fabricar
más energía, y eso lo conseguimos, por supuesto, con la actividad física, moviéndonos un poco más de lo que hacíamos anteriormente y mejorando también, por ejemplo, la musculatura, que es un tejido metabólicamente activo, quema energía tanto cuando lo utilizamos como cuando está en reposo. Por lo tanto, si mantenemos una buena masa muscular, vamos a favorecer también la pérdida de peso. Y que no os digan que no se puede perder peso, o sea, que tenemos que eliminar los hidratos de carbono para perder peso. Simplemente tenemos que ajustarlos a nuestros requerimientos para que no sobren, porque en el momento en el que sobran es en el que no podemos perder peso. Pero por supuesto que en la pérdida de peso hay diferentes estrategias dietéticas y esta sería también perfectamente válida en la mayoría de los casos. De hecho, sería probablemente una de las primeras estrategias, ese ajuste de los carbohidratos a los requerimientos para tratar de perder peso, especialmente cuando no existe ninguna patología asociada, ninguna enfermedad metabólica ni ningún otro tipo de enfermedad, donde habría que buscar, por supuesto, pues algunas estrategias pues más específicas, ¿no?, que nos ayuden a mejorar al mismo tiempo esas enfermedades. Así que seguro que hay más de uno os he dado una alegría. Podéis seguir consumiendo esos alimentos que tanto os gustan, pero reduciendo la cantidad y aumentando un poquito el gasto energético. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Por supuesto que le deis al like. No dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.